poco nada en realidad de visos hacia el tema de generación de innovación, ¿no? Entonces, ese es el problema. En vez de seguir avanzando en políticas de corto, mediano y largo plazo, en temas como la educación superior, la innovación, que no tienen ideología política en eso. Ujú. Eso deberían ser políticas de, al menos que los gobiernos, independiente de quién gane, la siga avanzando de forma técnica, pero meten la ideología política en análisis técnicos y eso termina yéndose en detrimento de todos, porque esas inversiones que se hicieron antes se pierden con gobiernos que no son afines a la ideología del que hizo un proyecto. Lamentablemente, mi querido amigo Inti, sí, pasa eso, sigue pasando. Es un mal que esperemos se corrija. Lo pasa en todos los niveles, pasa en prefecturas, pasa en municipios, pasa en todo, pasa a veces hasta en asociaciones de cualquier barrio, de cualquier ciudadela que se pelean porque le cae mal el otro. O sea, creo que nos falta mucho y terminamos siendo muy afectados. Tú decías algo interesante, proyectos de innovación que, que buscan desacreditarlos. ¿Hablamos de Yachay, Inti? Yachay como es un buen ejemplo, Nelson. Yachay tiene sus lados positivos y tiene sus lados negativos también, que debían ser mejorados, ¿no? No es algo que simplemente podemos decir como hacen los políticos de forma muy fácil, lo satanizan, ¿no? Dicen todo ese proyecto no vale, ¿no? La universidad tiene mucho potencial, la universidad que quedó ahí. De hecho, la visión de Yachay era que sea un centro de estudio para que los estudiantes de los colegios fiscales del país, los mejores estudiantes, puedan ir a un centro de educación superior Qué de bueno. alto nivel. Entonces, tratando de dar un espacio incluso para las personas eh, que vienen de los sectores populares del país, dando oportunidades. ¿Quién se puede ir en contra de un proyecto así cuando se lo ve Así de forma es. objetiva, ¿no? Totalmente de acuerdo. Eh, hubieron problemas, al parecer tienen problemas en temas de construcción y demás, de quizás mal manejo de recursos, pero eso no significa cerremos la Lanford y vamos, ¿no? Dejemos todo esto botado, sino más bien es tratar de ir corrigiendo los errores e ir logrando que el proyecto funcione. Por otro lado está, uno es la universidad y el otro es la ciudad del conocimiento que se quería generar, ¿no? Ese quizás un proyecto más controversial, difícil generar un lugar alejado de los centros financieros, de las cadenas productivas del país. Probablemente el enfoque hubiese sido distinto, quizás algo más conectado con la realidad de Urcuquí, donde está Yachay, que es un área predominantemente de la agricultura, entonces por ahí se podría hacer estudios en eso también. Pero son temas que se podían ir corrigiendo en la marcha, quizás afinando los recursos, incluso pensando en proyectos que no pensar en un megaproyecto desde el día uno, sino más bien un proyecto que vaya creciendo. Pero es lo mismo, como ya se politizó el término Yachay, Ujú. ya se terminó, ya se politizó la idea de este centro de educación y quizás de generación de tecnologías, pasa justamente lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, nos damos de lujo, parece que tuviéramos tantos recursos de que se construye un proyecto en 4 años y luego se lo abandona. Creo que Que eso es más, creo que eso es más criminal, creo que eso es más terrible. por supuesto, ese es uno de los mayores problemas que como te comentaba Nelson, no viene de solo estos tiempos que nosotros recordamos, ¿no? Han habido muchos proyectos que en el país han decaído justamente por eso. Incluso pensemos en el tren de Alfaro, Ujú. que tuvo que ser recuperado, pero cuando se dio su construcción en época inicial y pasó por varios gobiernos, fue la misma cosa. Ujú. Fue un proyecto que igual empezaron a dejar de invertir, a dejar de generar recursos. Es un mal que nosotros tenemos que tratar de evitar. Eso es parte de la institucionalidad de un país, que tenga proyectos de largo plazo, que los políticos tengan la madurez para poder decir, este proyecto, independiente de mi ideología, tiene que continuar. Y eso es por lo que hay que luchar, porque si no vamos a estar como un perro siguiéndose la cola todo el tiempo en vez de avanzar. Terrible. Por acá nos envía un saludito. Estamos en vivo y en directo, Inti. Diego Vaca, un saludo para Inti. Hace tiempo que tenía ganas de verlo, dice a Inti, en el programa de Nelson. Vea usted, qué chévere, gracias. A veces hemos citado mucho tus noticias, tus comentarios en el noticiero, Inti. Qué bacán tenerte aquí con nosotros. Tú decías que hay talento y eso creo que hay que valorarlo, reconocerlo. Y sí, me da coraje cuando empiezan a desvalorar por asuntos políticos
cosas que terminan haciéndole daño a chicos, jóvenes que tienen ilusión, que tienen creatividad, que les vuela el cerebro y viene esta política, esta mano política destructiva, que, sí, ¡pac! Te bajan la creatividad, te destruyen, porque vienen sus ambiciones políticas. Háblanos de ese talento. De hecho, estoy hablando con uno, contigo, Inti. Bueno, muchas gracias, ¿no? De hecho, es un ejemplo. Yo estudié en escuela, colegio y universidades públicas. Tuve la oportunidad de estudiar en el colegio, en el Central Técnico. Es un ejemplo de lo que se puede hacer si es que se recibe oportunidades. Igual con becas salí a estudiar fuera del país y eso me ayudó a conseguir recursos que a la final generaron un emprendimiento que se llama Iction, en donde generamos tecnología para combatir la polución plástica. Qué bueno. Instalamos el primer sistema de lucha contra la polución plástica en ríos a nivel sudamericano aquí en el Ecuador. La mayoría del plástico que va hacia los océanos viene a través de los ríos, entonces por eso la idea de poner estos sistemas ahí, y en el caso ecuatoriano evitar que llegue a Galápagos. Por las corrientes oceánicas, todo lo que sale del Ecuador termina polucionando Galápagos, destruyendo especies protegidas o el banco natural de proteína que son los peces, ¿no? ¿Ese proyecto es tuyo, Entonces, Inti? Sí, de hecho es un proyecto que tuve la oportunidad de patentar estas dos invenciones. Son dos, de hecho, tipos de tecnologías. Estamos enfocados en una y estamos trabajando acá en el país, ¿no? Pero respecto a tu pregunta, hay indicadores que nos dicen, que nos demuestran del potencial del ecuatoriano que a veces se pasan por alto. Uno es la tasa de emprendimiento temprano, que incluso eso no se ha entendido bien acá. En el Ecuador la tasa de emprendimiento temprano fue la más alta de la región 5 años seguidos, con excepción ya del inicio de la pandemia. ¿Qué significa eso? Que el ecuatoriano en general, cuando existen problemas económicos, no baja los brazos. Lo que hace es buscar oportunidades. Ni siquiera muchas veces buscando empleo que no existe, sino buscando lo que sea para poder tratar de salir adelante, emprender. Eso demuestra una fuerza de voluntad de los ecuatorianos que no todos los países lo tienen. Eso es un buen arranque. Es correcto, y eso es lo que incluso acá se satanizó, porque uno ve que la voluntad del ecuatoriano es bastante alta, ¿no? Por darles un ejemplo del otro lado, en Japón, en cambio, la tasa de emprendimiento temprano es bajísima, y no solamente por la cantidad de empleo que ya existe ahí, sino que la gente simplemente no tiene esa intención de buscar una forma, ¿no? O hay otros países que igual pueden estar en desarrollo, como el Ecuador, donde pueden haber problemas similares que acá en el país, pero la gente no tiene esa intención de buscar formas de salir adelante, ¿no? El ecuatoriano, cuando hay crisis, termina incluso migrando fuera de nuestro país para buscar trabajo, ¿no es cierto? Entonces, eso demuestra, entre otros factores, que aquí hay una fuerza de voluntad del ecuatoriano que tiene que verse aprovechada de forma positiva con sistemas nacionales que brinden oportunidades. Entonces, estamos desaprovechando quizás el mayor recurso que tenemos como país es el talento humano. Es una sociedad joven, quizás la más joven de la historia de nuestro país, ¿no? Incluso ahora sabemos que en elecciones los jóvenes son los que están generalmente, hablo de 40 para abajo, para dar una idea de más o menos un rango etario. Estamos hablando de que desde el